Queridos hermanos y amigos que nos escuchan, los saludo en el cariñoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseo que cada uno de ustedes se encuentre bien en sus hogares junto a sus familias, y si no es así, deseo que nuestro buen Dios, lleno de misericordia, pueda llegar a sus hogares y suplir las necesidades que ustedes tengan, ya sea consuelo, ya sea alegría, ya sea fuerzas para seguir adelante. En esta hora quiero dar gracias a nuestro buen Dios por la oportunidad que Él me da de poder entregar su palabra. Es una bendición para mí poder hacerlo y deseo que realmente ustedes puedan ser bendecidos, así como yo también fui bendecida a través de esta palabra. Deseo de todo mi corazón que Dios sea el que hable a través de mí y que no sea yo, y que Él me llene de su gracia para poder impartir esta palabra. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 29 y 30. Y 31, perdón. Del 29 al 31. Entonces se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que Dios bendiga su palabra. Quiero preguntarles en estos momentos, ¿quién alguna vez no se ha sentido cansado? Cuando hemos pasado quizás por situaciones o pruebas difíciles en nuestra vida donde no hayamos solución a lo que estamos viviendo. Nos sentimos agotados, cansados frente a estas situaciones y sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, para seguir con esta situación. Quizás situaciones difíciles que han durado muchos años o situaciones recientes que se han dado en estos últimos tiempos, pero que anímicamente, espiritualmente y corporalmente nos dejan sin fuerzas. Es por eso que hoy, a la luz de su palabra, el Señor nos dice que cuando estemos cansados debemos esperar en Él. Y ustedes se preguntarán por qué debemos esperar en Él, ¿cierto? Bueno, por el siguiente motivo que lo dice claramente su palabra, que dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Primeramente, queridos hermanos y amigos, debemos entender qué es esperar en el Señor. Esto significa confiar. Debemos confiar en nuestro Señor. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es confiar en Él? Es depositar nuestra fe constantemente en la cruz de Cristo, es decir, en Jesucristo y en su maravilloso sacrificio en la cruz. O quizás podemos decirlo de otra manera, como lo relata Hebreos 12:2, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para esto quiero decirles que no hay una receta donde podamos seguir paso a paso para poder poner nuestra fe en Jesús. Porque quiero decirles que solo se trata de fe. Solo basta con disponer nuestra vida, nuestro corazón a Jesucristo, nuestro Salvador, y Él a través de su Espíritu Santo hará la obra. Él pondrá correctamente nuestra mirada en Jesús, o podemos decirlo de otra forma, el Espíritu Santo que vive en nosotros depositará nuestra fe en la cruz de Cristo, porque es allí donde nuestro Señor venció. Por lo tanto, cuando estemos cansados debemos esperar en el Señor, o sea, debemos confiar en Él, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Esta parte del relato nos dice que aún los más jóvenes, los que tienen menos edad, se cansan y se fatigan. Siempre se dice que los más jóvenes tienen más energía para poder hacer las cosas.
que se cansan menos. Pero aquí nuestro Señor nos dice que aún ellos se cansan, aún ellos flaquean y caen. Uno muchas veces puede ver a los niños como lo único que quieren es correr, jugar, saltar, ¿cierto? Pero igual llega un momento en que ellos se cansan y desean dormir. Así también los jóvenes, los que se dicen que tienen más fuerzas y más energía para realizar todo tipo de actividad. Aún ellos se cansan, se fatigan, flaquean y caen. Esto podemos compararlo con nuestras vidas, que aún en nuestros mejores momentos, como humanos, tenemos fuerzas y energías limitadas. Por eso es que nos cansamos y nos fatigamos. Pero lo maravilloso es lo que nos dice su palabra, ¿cierto? En el versículo 31 que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, los que confían en Jesús y en su obra toda consumada en la cruz del Calvario, pueden alcanzar todos estos beneficios que el profeta nos relata, ¿cierto? Para poder seguir adelante. Es decir, el que está cansado, el que está fatigado, si confía o espera en el Señor, tendrá nuevas fuerzas, levantará alas como las águilas, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Quiero contarle que, por lo que he sabido, las águilas viven alrededor de 70 años aproximadamente. Pero a la mitad de su edad, como los 40 años, las águilas empiezan a tener sus garras más flexibles, por lo que no pueden atrapar a sus presas. Su pico se encorva y sus alas se envejecen y se tornan muy pesadas para poder volar. Entonces, a esta edad las águilas tienen que tomar una decisión, si es seguir con vida o si es morir. Si desean seguir con vida, tienen que pasar por un proceso doloroso de renovación, en el cual tienen que subir hasta lo más alto de la montaña, y ahí cuando lleguen allá tienen que romper su pico hasta que éste se salga, y cuando éste se salga tienen que esperar que crezca, y cuando ese pico crece, con ese mismo pico rompe y saca todas las uñas que tiene, y luego tiene que esperar que crezcan sus uñas, y ahí empieza a desplumarse, a sacar todas las plumas para que nazcan nuevas plumas. Esto es un proceso muy doloroso para el águila y que dura más o menos aproximadamente 150 días. Pero luego, cuando termina este proceso doloroso, el águila sale y vuela completamente renovada para vivir unos 30 años más. Asimismo, muchas veces vivimos en nuestras vidas procesos dolorosos, luchas que vienen con mucho cansancio y tristeza, pero al poner nuestra fe en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz, seremos igual que el águila, que después del dolor se levanta y está completamente renovada. Pero en nuestro caso es porque tenemos a Jesucristo de nuestro lado. Él va delante de nosotros, Él va batallando nuestras batallas. Solo debemos dejar que Él actúe, pero que Él actúe, ¿cierto? Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo dejamos que Él actúe? Una vez más les digo y les insto, queridos hermanos y hermanas, que es depositando nuestra fe continuamente en la cruz del Calvario, porque es allí donde se renovarán completamente nuestras fuerzas, encontraremos el real descanso para nuestras almas. ¿Cómo podemos cansarnos y fatigarnos si estamos descansando en la mano de nuestro Señor? Es por ello, querido hermano, que debemos poner nuestras fuerzas, debemos poner nuestra mirada en la cruz de Cristo, porque es allí donde daremos plena libertad de acción al Espíritu Santo que mora en la vida de cada uno de los salvos, y éste empezará a actuar, empezará a hacer que uno se apropie del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque en su sacrificio Él ya venció nuestra lucha. Él ya venció nuestra enfermedad, Él ya venció todos los problemas que tú estás pasando.
las tristezas que podemos tener y podremos hallar el real descanso para nuestras vidas. Hallaremos las reales fuerzas que necesitamos para seguir adelante, porque, querido hermano, no serán nuestras fuerzas, sino que serán las de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Una buena ilustración para esto es la vida del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, Pablo cuenta que él tiene un aguijón en su carne, lo cual se dice que es una enfermedad que Pablo tenía, no se sabe exactamente cuál es. Pero ora al Señor 3 veces para que el Señor quite este aguijón de su carne. Pero el Señor le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A lo que Pablo maravillosamente responde: por tanto, de buenas ganas me gloriaré, más bien es mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quizás muchas veces nosotros nos cansamos de lo que estamos viviendo, ¿cierto? De todas las pruebas que vivimos, de todas las lágrimas que hemos derramado, de toda la angustia, quizás la ansiedad o el estrés que podamos estar viviendo en nuestras vidas por la vida tan rápida que lleva este mundo. Y no solamente podemos estar cansados emocionalmente, sino que también me refiero a nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo se cansa, nos sentimos físicamente muy agotados por todo lo que demanda esta vida. Y le pedimos al Señor que muchas veces que quite esta prueba de nuestras vidas. Y muchas veces el Señor la quita inmediatamente y gloria a Dios por eso. Pero muchas veces el Señor no la quita. ¿Por qué? Porque el Señor quiere probar nuestra fe. Aún en la prueba, Él nos da fuerza para seguir creyendo, para que sigamos adelante, para que aprendamos a depender completamente de Él. Como le decía al apóstol Pablo, ¿cierto? Él nos dice hoy: bástate mi gracia. Que podamos confiar a tal punto de Él, que Él sea nuestra fuerza. Eso, querido hermano, que Él sea nuestra fuerza, que Él sea nuestra guía para todo lo que hagamos, que Él sea nuestro todo en nuestras vidas, para que un día, así como Pablo dijo, nosotros podamos decir en nuestras vidas: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y también que podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con esto estoy terminando, querido hermano y hermana, y me incluyo a mí también. Animémonos en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Corramos siempre a nuestro Señor, estando quizás con fuerzas, con ánimos, o cuando nos sintamos fatigados y sin ganas de seguir adelante. En estas dos circunstancias, sea lo que vivamos, sigamos confiando, sigamos creyendo, porque nuestro amado Salvador va por delante de nosotros. Él nos dijo en Mateo 11:28: venid a mí, todos los que estáis cansados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús murió con sus brazos abiertos, porque Él está siempre esperando a que tú corras hacia Él. Así como el niño, cuando su padre abre los brazos, el niño corre hacia su padre para abrazarse, ¿cierto? Asimismo, el Señor nos está esperando con sus brazos abiertos para renovar nuestras fuerzas, para darnos descanso, para renovar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Volvamos a la cruz, querido hermano. Volvamos a Jesús, porque es allí donde Cristo venció todo lo que tú estás viviendo hoy. Él ya pagó el precio, Él ya venció tu enfermedad, tu dolor, tus tristezas, quizás tus decepciones. Todo Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Solo debemos ir una vez más por la fe a la cruz y creer en lo que Él ya hizo por ti y por mí, porque desde la cruz es donde fluyen todas nuestras bendiciones. Y estando con nuestra fe en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas empezará a actuar
y empezará a dar más fe en nuestras vidas, ¿cierto? Y Él nos guiará a la cruz todos los días y podremos apropiarnos del sacrificio de la cruz por la fe en Jesucristo, que Él ya venció por nosotros en la cruz del Calvario. Su sacrificio, querido hermano, quiero decirte que no fue en vano. Su sacrificio costó hasta la última gota de su sangre, para que hoy tú y yo podamos tener victoria sobre lo que estamos pasando. Y quiero concluir esta reflexión con un versículo que es en 2 Corintios 4, 16, que dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos y hermanas. Para terminar esta reflexión, les invito a que inclinen sus rostros para poder orar a nuestro Señor. Amado Dios, estamos delante de tu presencia, dándote las gracias por tu hermosa palabra, Señor, que nos llena de fe, nos llena de fuerza, de fortaleza para seguir adelante, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que esta palabra cale profundamente en nuestros corazones, quizás en los momentos de más aflicción, de más tristeza, Señor, podamos volver a ti, recurrir a ti, y aún, Señor, en los momentos, Señor, de alegría, Señor, podamos siempre estar junto a ti, Señor. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos guíes a la cruz una vez más, Señor, para poder hallar el real descanso para nuestras almas. Este mundo va tan rápido, Señor, y quizás nos demanda tantas cosas, Señor, pero hoy queremos descansar en ti, Señor. Tú dices que tú renuevas nuestras fuerzas, multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Y te pedimos hoy humildemente, Señor, que renueves nuestras fuerzas para poder seguir adelante, Señor, en este camino de la fe, Señor. No queremos ser nosotros, Señor, por delante, sino queremos que tú vayas por delante de nosotros, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en la cruz del Calvario, porque sabemos que allí tu Espíritu Santo, el que mora en nuestras vidas, nos guiará y nos dará fuerza para seguir, Señor, en esta batalla de la fe, Señor. Renueva nuestras fuerzas, tanto emocionales, Señor, como espirituales, Señor, como corporales, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, te pido hoy, Jesús, quien esté pasando tristeza, dolor, tú con tu Espíritu Santo puedas llevar el consuelo para su vida, para sus almas, Señor Jesucristo. Y al que está bien, Señor Jesús, sigas llenándole de gozo y de alegría en ti, Señor. Llénanos, Señor Jesús. Te pido, Señor, que tú seas el centro de nuestras vidas siempre, Señor, porque tú eres lo más precioso que un día pudo llegar a nuestros corazones, Señor. Un día con tu inmenso amor tú pusiste tu mirada de misericordia en nuestras vidas, Señor, y gracias a eso tú cambiaste el rumbo de nuestras vidas y hoy somos salvos solo por la obra magnífica en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por animarnos, Señor, porque tu palabra nos anima a seguir adelante. Tu palabra nos muestra tus promesas y sabemos, Señor, que tú das esfuerzo al que está cansado, Señor. Danos fe para poder creer en ello, danos fe para poder apropiarnos de tu sacrificio, el cual costó hasta la última gota de tu sangre, Señor. Gracias, Señor, por todo esto. Te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el amoroso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, espero que esta palabra haya tocado sus corazones, así como también tocó la mía. Deseo que el Señor les bendiga grandemente y que sigamos adelante en esta batalla de la fe, porque Jesucristo, nuestro Señor, va delante de nosotros. Que el Señor nos bendiga.